Estás por entrar a la zona de derechos. Un espacio de información laboral para trabajadores de Ontario. La información empodera, y aquí lo sabemos. Esto es Derechos Laborales al Día. Muy buenas tardes a todos los oyentes de esta su radio CHHA 1610 AM, la voz de la comunidad. Primer sábado del mes de marzo, hoy 2 de marzo del año 2024, por supuesto, los saludamos desde cabina cordialmente. Estamos listos para adentrarnos en otro episodio informativo de Derechos Laborales al Día, un programa que hoy cumple su edición número 18. Estamos ya por terminarlos, muy cerca de concluir esta primera temporada. Recuerden que Derechos Laborales al Día es un programa respaldado por The Law Foundation of Ontario y tiene el objetivo de dar información general sobre las leyes que amparan a los trabajadores en la provincia de Ontario. Soy Daniela León, su anfitriona a esta hora de la tarde, y como siempre, le doy la bienvenida al especialista de este programa, Claudio Tapia, Licensed Paralegal en la provincia de Ontario, miembro de la Clínica Legal Comunitaria de York Region. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Daniela, buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos siguen en este programa sábado tras sábado. Muy contento por lo que hemos hecho y por la receptibilidad que hemos tenido de todos esos oyentes que nos llaman, no solamente el día sábado en nuestro programa en vivo, sino en la semana que recibo cantidad de llamadas y bueno, tratando de ayudar con lo que se pueda. Voy a aclarar que este programa da información general, no queremos dar información específica para el caso concreto. Si la persona tiene algún problema legal o alguna pregunta, pudiera acercarse a nosotros y si lo podemos ayudar o referirlo a una clínica legal comunitaria o cualquier organización que trabaje estos asuntos, ya lo podemos hacer. Muchísimas gracias, Claudio, por además darnos la oportunidad de unirnos a estas clínicas legales comunitarias de las que tú eres parte. A lo largo del programa solemos estar compartiendo tu número, así que le invitamos a la audiencia que requiera ayuda particular, específica sobre un caso, que esté pendiente porque hoy vamos a dar, además del número donde pueden encontrar apoyo legal de las clínicas legales comunitarias, vamos a estar dando números donde la gente puede encontrar apoyo o denunciar ciertos casos relacionados al tema que nos convoca esta tarde. Hoy daremos continuidad al tema del cual ya abrimos la conversación la semana pasada, y es sobre los trabajadores temporales de Ontario, todo lo que esté relacionado a sus derechos laborales de las personas que llegan, en este caso principalmente de México, para trabajar en las granjas en el programa de trabajadores agrícolas temporales, que es en realidad un acuerdo bilateral, vamos a hablar específicamente entre México y Canadá, que permite que los trabajadores agrícolas mexicanos puedan entrar una temporada aquí a Canadá para trabajar ellos y también para cubrir una demanda que el país necesita en el sector agrícola. Es correcto. Cuando hablamos de trabajadores migratorios, los derechos, explicamos que nos referimos a diferentes legislaciones que le aplican a la situación de ellas. Pero la comunidad que no es parte de este tipo de trabajo, lo que queremos es crear conciencia social, conocimiento de lo que está sucediendo, y también pueden entender ellos el caso concreto de ellos. O sea, que, por ejemplo, si trabajas aquí en Ontario o en Toronto o cualquier ciudad de por aquí y haces un trabajo, ya tú sabes que tienes ciertos derechos amparados por la legislación, ya sea la legislación básica, que es la Employment Standard Act, o otro tipo de legislaciones. Entonces, vamos a dar ejemplos, vamos a tratar de plantear la problemática de los trabajadores migratorios, pero al mismo tiempo la gente en su casa puede hacer la reflexión al trabajo de ellos y se ponen a preguntar, mira, tengo este derecho, no tengo este. Es algo, sí, es lo que queremos explicar hoy, ¿no? Así es, gracias, Claudio, porque esta es una invitación entonces para todas ellas y ellos, los trabajadores agrícolas que nos están escuchando, pero también para todos quienes estamos en trabajos que de una u otra manera nos relacionamos, porque si comemos, estamos comiendo esas manos que trabajan la tierra. Así que gracias por eso. Vamos a abrir entonces la comunicación con todas y todos ustedes, queridos oyentes, a través de los teléfonos de cabina al 416-785-0680, o si desean dejarnos un mensaje de WhatsApp, pueden hacerlo enviándonoslo al 416-577-0228. Pero Claudio, estamos en el mes de la mujer, hemos iniciado el mes de la mujer. ¿Qué te parece si ponemos una canción que nos traiga a este tema también?
Yes, felicidades a todas las mujeres del mundo en el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, a la música, adelante Daniela, alégranos. Que nos venga además de la voz de una cantante local, nuestra querida Rosario Arce, que es de Bolivia, que produce su música aquí en felicitaciones, Canadá. Importante promocionar los artistas locales. Vamos entonces a escuchar esta canción de Rosario Arce, se llama Yo soy esa mujer, y volvemos con el tema que nos convoca hoy. 2:10 p.m. a esta hora, entonces vamos a retomar nuestra conversación sobre los trabajadores temporales de Ontario. Nada más fue una introducción al mes de la mujer, la canción que nos acompañó hace un momento de Rosario Arce, una querida cantante de origen boliviano que tiene sus producciones aquí, talento local, que suena en CHHA 1610 AM. Claudio, ya nos diste una mordida de este tema en el programa de la semana anterior y nos hablaste de asuntos fundamentales para entender esa situación laboral que tienen los trabajadores temporales agrícolas en la provincia de Ontario, pero quisiera volver sobre algunas preguntas así para ponernos en contexto. Cuéntanos qué información se les debe proporcionar a las y los trabajadores que van a venir dentro de este programa. Principal cuando se establece una relación de trabajo entre el empleador y el trabajador, el documento principal es el contrato de trabajo. Uh-huh. Ok, tenemos que entender que este programa es un programa del gobierno federal. Los trabajadores aplican en su país de origen. A veces existen lo que se llaman reclutadores y ellos están en una lista. Generalmente la maneja el gobierno de México o el gobierno de Jamaica o de Barbados o de los países que vienen estos trabajadores. Uh-huh. Generalmente el trabajador que ya ha venido una vez ya sabe cómo es la cosa y quiere mantenerse en la lista, ¿no? Uh-huh. Que se devuelve a México después de un periodo de tiempo que dura su contrato y esperan nuevamente para que comience la temporada para poder volver. Ok, entonces la principal información que se les da es el documento del contrato de trabajo que tienen. ¿En qué idioma está este documento? Okay, como el contrato es basado bajo las leyes de Canadá, el idioma oficial es el inglés o el francés. Vaya que allá en México alguien del gobierno de México le pueda traducir eso, yo creo que sí le están dando el servicio. Okay. So, no puedes exigir que el contrato sea en español. El contrato de trabajo va a establecer el nombre de la empresa a la cual tú vienes aquí a trabajar, la dirección, va a establecer también el trabajo que vas a hacer, va a establecer las horas mínimas de trabajo que la empresa te va a ofrecer y también va a establecer cuál es el salario que te va a ofrecer por hora. ¿Cuál es el salario en el caso de los trabajadores que llegan a Ontario? Bueno, estamos hablando de Canadá. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, generalmente el contrato te puede establecer un determinado salario. Uh-huh. Generalmente estamos hablando del salario mínimo. Uh-huh. So, que ahora vendría a ser como algo de $16.65 por hora, si no estoy correcto. Solo para aclararlo, como es un programa federal, los trabajadores van a distintas provincias. Nosotros vamos a abordar el caso específico de los trabajadores que llegan a la provincia de Ontario, cuyo salario mínimo se determina igual que el del resto de personas o trabajadores en la provincia de Ontario. Es correcto. El contrato va a establecer el salario mínimo. Si el contrato no estableciera el salario mínimo, pudiéramos pensar que hay una violación de los derechos de la ley de Employment Standard Act. Uh-huh. Pero hoy vamos a hablar a ver si existen excepciones dentro de la excepción. Okay. El salario mínimo sabemos que ahorita es $16.55 por hora que aplica uh-huh. para todos nosotros. Uh-huh. Entonces, si tú, por ejemplo, Daniela, tú firmaras un contrato de trabajo mañana y te ofrecen $15 por hora y tú uh-huh. firmas, habríamos que ver cuál es la naturaleza del contrato, el trabajo que vas a hacer uh-huh. y puede existir una violación de la ley de Employment Standard Act. Hay trabajos uh-huh. que no se les ofrece el salario mínimo, por ejemplo, que te van a ofrecer, por ejemplo, trabajar como piecework, uh-huh. que haces trabajo en el cual con cada vez que haces un producto te van a pagar algo.
Entonces, tal vez el salario mínimo y lo que te dan por cada producto que hace va a ser más alto que el salario mínimo. ¿Podemos hablar un poco de esas excepciones entonces? Porque entiendo, el salario mínimo es 16,55 en Ontario. También aplicaría para los trabajadores agrícolas temporales que llegan a trabajar en las granjas en Ontario. Pero, ¿cuáles son esas excepciones, por ejemplo? Ok. Es posible que no te manden a trabajar a Ontario. Entonces, podemos ver que el salario en otras provincias, el mínimo es menor que 16.55 por hora, ¿ok? Esa sería una situación. Lo que vamos a revisar hoy es tratar de revisar las excepciones que existen en la ley de Employment Standard. Va como jalando para el lado de ellos, o lo que le llamamos en lenguaje comentario, le manda carta al MPP, que eso MPP lo elegimos nosotros con nuestro voto, ¿ok? Sabemos que tenemos un área geográfica que votas por determinado MPP. Y ese MPP tiene poder de decisión del futuro de muchos de esos trabajos, ¿no? Entonces vamos a crear conciencia como que la condición de esos trabajadores mejoró, que mejore las condiciones de este determinado grupo de trabajadores. Lo mismo, si vamos a elegir un MPP que nos va a ayudar a este tipo de trabajadores o otro tipo de trabajadores que los consideramos vulnerables, bueno, se abre el debate de pensar bien cómo vamos a votar en las próximas elecciones. El problema que tenemos aquí en Ontario es que la gente vota por un determinado color, ¿no? Ya sea naranja, azul o rojo. Sabemos que en las zonas más pobladas, generalmente el azul no gana, pero sí los otros colores tienen más, como decir, más conciencia social, que estamos más preocupados del bien común que el personal mío. Pero si nos vamos a zonas más ampliadas, por ejemplo, la zona del que le hablamos del 905, generalmente son zonas muy grandes con muy baja población y generalmente gana posición otros partidos políticos, que podría decir el ejemplo del partido actual que está gobernando con mayoría y que está haciendo y deshaciendo lo que quiera con respecto a las leyes que existen en nuestra provincia. ¿Ok? Entonces, resumiendo o volviendo al punto nuestro, por ejemplo, te doy un ejemplo de que la ley habla de manera general de los trabajadores agricultores o le llaman que son empleados agricultores. Y define a los trabajadores que trabajan en las farmas o granjas o los que recogen o los que se consideran que están cerca de ser de granja, y también incluye a los jardineros y la gente que hace jardines en inglés landscaping. Entonces los separa en 4 categorías y señala ejemplo de los derechos que tienen. Entonces, para el caso nuestro estamos hablando de trabajadores temporales extranjeros que vienen bajo la forma de la protección de Foreign National Act de 1999 y señala que ellos están bajo esa ley. Entonces, cuando hablamos de farm employees, estamos hablando de gente que trabaja en la granja, que la producción fundamental son productos agrícolas, e incluye todo lo que es la plantación o recoger la plantación, cultivar, podar, alimentar cierto tipo de animales. Y señala la ley o lo que establece el gobierno provincial de Ontario, que los derechos bajo la Employment Standard Act generalmente son que tienen que recibir el pago regular y recibir el pago, la notificación de pago o wage statement o pay slip, como lo llamamos nosotros, que también tienen derecho a tomar las ausencias por que se ausentan, que es la ausencia protegida, que hemos hablado en todo nuestro programa. Que está de hecho en el Employment Standard Act y del cual nosotros ya hablamos. Si la audiencia quiere volver sobre esos detalles, puede escuchar
este programa en nuestra página web o en nuestra página de YouTube en CHHA 1610 AM. Me robaste el pensamiento, Daniela, estás atenta. No, tenemos bastante información. Yo los invito a que revisen esa información ahora, porque está actualizada. Las situaciones van cambiando, las leyes van cambiando. El sistema de anglosajón, del common law va cambiando constantemente. Eso es positivo, pero puede ser negativo, porque te cambian un beneficio que antes existía, que te daban 10 días de sickness days, días de enfermedad. Y ahora son que eran solamente 3. 3 y que no son pagados, y yo le digo gracias al gobierno actual por haber cambiado la ley. No puede ser así, ¿ok? Entonces, volviendo a lo que hacen los trabajadores de farma, por ejemplo, tienen derecho a notice, que hablamos de en caso de despido, o también severance, que es en caso de despido, pero tienes que cumplir ciertas condiciones de 5 años trabajando en el lugar, o que la empresa facture más de 2.5 millones al año. Y el derecho también que hablan de igual pago, igual trabajo, que es la consigna equal pay, equal work. Okay, que esto aplica a otros trabajos. Pero aquí también tenemos excepciones. Por ejemplo, cuando revisamos las excepciones de los farm employees, y la ley no te lo da todo claro a decir, esto es así. El gobierno federal por un parte te dice, estos son tus derechos. Pero cuando llegas a Ontario ya existe otra realidad. Ya. Entonces, por ejemplo, volviendo te define la ley lo que es el trabajador de granja, y aplica para alguien que trabaja en una sola granja, produciendo productos como huevos, leche, granos, semillas, frutas, vegetales, hongos, productos relacionados con el árbol el maple, también la miel, el tabaco, hierbas, todo lo que es los cerdos, el ganado, las ovejas, las cabras, los pollos, una cantidad de animales que menciona aquí la ley. Entonces te dice, no aplica si tú trabajas para varias. Estas excepciones no aplica si trabaja para varias granjas, ¿ok? O que trabaja para una temporary help agency. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de trabajo agrícola, que tú, Daniela, o yo pudiera aplicar a trabajar en una granja, ¿ok? Y tengo que saber cuáles son mis derechos, pero estos son derechos que realmente también le aplican a los trabajadores temporales. Entonces, la excepción le dice, que no tienes derecho a salario mínimo, que no tienes derecho a límites de trabajo por día o por semana. Hablamos en los programas anteriores, el salario mínimo, también explicamos que tú tienes derecho a trabajar solamente 8 horas diarias de trabajo. Esto le aplica a usted, señor, que está en su casa, que hace su trabajo en una empresa o qué sé yo, y que tendrías que acordar con el patrono por escrito y decirle que estás dispuesto a trabajar más horas de las 8, y sabemos que lo máximo que pudieras trabajar son 13 horas diarias. Semanalmente no puedes trabajar más de 48, pero puedes trabajar hasta 60 horas semanales. Entonces, no tienes derecho si te clasifican así. También no tienes derecho a lo que le llamamos los descansos de 30 minutos después de 5 horas de trabajo. Lo explicamos con detalle en nuestro programa, creo que 1 o 2 o 3, por ahí lo pueden buscar. También el descanso que tiene que existir entre la gente que trabaja el turno de la mañana, entre el turno de la tarde y el turno de la noche. O también los descansos entre semana, o estamos también hablando de los periodos de descanso por comida. También la regla que decíamos que si vas a trabajar y llegas al trabajo o vas camino al trabajo, tienes el derecho a que te paguen mínimo 3 horas, ¿no? Si tú llegas al trabajo y estás, porque venía a trabajar y estás dentro del esquema de trabajo y llegas y no existe trabajo, lo mínimo que te tienen que pagar son 3 horas. También estamos hablando del overtime, que no tienen derecho.
a Public Holiday no tienen derecho. Si trabajas el Public Holiday no tienes derecho. Y también el derecho a vacaciones, que es el 4 o el 6%, que nosotros tenemos vacaciones pagadas por cada hora que trabajas, te tienen que pagar el 4%. Mi duda, Claudio, ahí es, tú estás diciendo que no que todos los trabajadores temporales no tienen derecho a eso, sino las excepciones de los trabajadores temporales, ¿verdad? Y esas excepciones no me queda claro quiénes están exentos de esto. So la regla general que tú tienes derecho a cierto tipo de derechos por la ley, el Employment Standard Act, ¿ok? So ponle que yo te lo voy a poner más fácil, ¿ok? Ponle que yo soy un trabajador agricultor y no me están pagando lo que es el salario mínimo. O no me están pagando lo que es, porque generalmente uno pone un claim en el Ministerio del Trabajo, un reclamo, ¿no? Cuando le afecta la parte económica, que no me están pagando la vacación. Ok, completo mi aplicación. Existe una aplicación que la gente lo puede acceder online o también lo pueden imprimir y llenarlo a mano y mandarlo vía correo, vía fax al Ministerio del Trabajo. Entonces le estoy diciendo al Ministerio del Trabajo, mi patrono no me está pagando este derecho, este derecho, este derecho. Entonces el Ministerio del Trabajo va a analizar qué trabajo haces, ¿ok? Para ver si tú caes en ese tipo de trabajo y si te aplican o no los derechos que tú tienes o las excepciones que existen a ese derecho. ¿Ok? So, si por ejemplo, si hablamos de trabajadores de la agricultura, la regla dice que no tienes derecho a trabajo a salario mínimo, lo hemos dicho, ¿ok? O todos esos derechos que Public Holiday que no tienes derecho, o también overtime. Pero estamos hablando de todos los trabajadores de agricultura, es decir, los que llegan con este programa PETAD no están dentro de eso. Es que eso es lo que estoy entendiendo. No están dentro de estas... Se les puede aplicar esto por cuanto ellos introducen una aplicación y el Ministerio del Trabajo te va a decir si tú estás cualificando o no al respecto. Pero una de las características es que trabajen en Ontario y ya calificarían, ¿verdad? Ok, hagamos una cosa, Claudio, nos quedamos con esa duda, nos vamos a una pausa y regresamos con la respuesta, ¿te parece? ¡Hey! Hola. ¿Trabajas en Ontario y tienes dudas sobre tus derechos laborales? Entonces esto es para ti. Desde ahora, cada sábado a las 2 de la tarde tendrás la oportunidad de aprender sobre tus derechos. Te invitamos a sintonizar tu nuevo espacio, Derechos Laborales al Día, un programa enfocado en informarte para que puedas encontrar la mejor manera de ganarte el pan de cada día. Recuerda, Derechos Laborales al Día, cada sábado a las 2 p.m. por CHHA 1610 AM. Un programa auspiciado por The Law Foundation of Ontario. Son ya las 2 de la tarde con 29 minutos. Estamos en vivo en CHHA 1610 AM transmitiendo el programa número 18 de Derechos Laborales al Día, un programa que busca brindar información para los trabajadores que están en la provincia de Ontario. ¿Qué es lo que engloba el sector de cada uno de nuestros trabajos? Bueno, eso es lo que hemos estado desentrañando en cada uno de estos programas. Hoy, por segunda ocasión, estamos platicando sobre los derechos de los trabajadores agrícolas temporales que están, sobre todo, nos estamos enfocando a quienes están en la provincia de Ontario. Entonces, Claudio, nos estabas explicando el tema de las excepciones. Si es que yo soy un trabajador temporal, agrícola que, por ejemplo, no he recibido mis pagos de horas mínimas, pagos de horas extras, vacaciones, etcétera. Tú decías, puedo presentar un reclamo ante el ministerio y el ministerio va a evaluar. Y va a evaluar si estoy en alguna de las excepciones. Esas excepciones son las que te quería preguntar. ¿Cuáles son específicamente? Entonces, dijimos que es relacionado con la ley de Employment Standard Act. Si tú eres un trabajador que trabaja en la provincia de Ontario, es la ley que te aplica, que señala los derechos mínimos que tenemos como trabajador. Sabemos que bajo el contrato de trabajo el empleador te puede ofrecer más del mínimo. Generalmente el contrato de trabajo es bien general, no especifica todas las características que debería tener un contrato de trabajo. Por ejemplo, que te voy a dar vacation pay, que tienes determinados días de vacaciones, o que tienes derecho al pago de public holiday.
So, el contrato puede decir, pero como es un formato del gobierno federal y se basa en diferentes provincias, el trabajador firma un contrato y viene a Ontario y le empieza a aplicar la ley de Employment Standard Act. Entonces, lo clasifican por trabajos. Por ejemplo, hablé de los farm workers. También existe el trabajo de la gente que trabaja en pesca, ¿okay? Que no estamos hablando de eso. O, por ejemplo, los trabajadores que trabajan cosechando o creciendo flores, que es es una empresa bien grande aquí en Ontario, y tienen otro tipo que no tienen derecho, por ejemplo, a eating period, que no tienen el derecho a tomarse esos 30 minutos que no son pagados, o que no tienen derecho a overtime, o que no tienen derecho a public holiday, pero sí tienen derecho al salario mínimo. Okay. Entonces, también lo mismo con la gente que cosecha frutas y vegetales que procesan, ¿ok? Pero aquí sí hay una excepción en la cual dice que si el seasonal o la gente temporal significa que tú trabajas con un empleador haciendo este tipo de trabajo por 16 o menos semanas en el calendario, ¿ok? So si trabajas más de 16 semanas, significa que no cuadras en lo que es temporal o seasonal, ¿ok? Por ejemplo, la gente que trabaja, ponle que yo voy y consigo trabajo en una granja de esa para procesar lo que es fruta o a veces uno ve los trabajadores migratorios de California, pero ponte el ejemplo aquí que va a recoger uva, por ejemplo. Aquel que lo he visto, existe, por ejemplo, una isla en el lago Erie que se llama Pili, ¿no? Y hay un viñedo y tuve el honor de conversar con esos trabajadores. Eran como 40 trabajadores y estaban revisando la uva. Me explicaron lo que miraba, lo que no miraba. Y hay un trabajador que lleva ya como 30 años viniendo por acá. Gente experta que ha estado toda su vida dedicada a esto, ¿no? Entonces, también hay algunas excepciones, por ejemplo, que el overtime va a empezar a cobrar después de las 50 horas de trabajo. Sabemos que para un grupo o para nosotros empieza el overtime a las 44 horas, pero para este tipo de trabajo, por ejemplo, el overtime, la regla especial es que va a ser de 50 horas. Okay. Entonces, pero eso no le aplica a los trabajadores por el hecho de que tienen que trabajar menos de 16 semanas, ¿ok? Si trabajan más de 16 semanas, le tendrían que aplicar las reglas normales de el Employment Standard Act. De relacionado con las horas extra o overtime. Ahora me queda un poco más claro eso, sí. El punto es, Daniela, ¿ok? Para entender esto tienes que escarbar y tratar de empaparte en el tema. ¿Y cómo hacen los trabajadores? Existe la barrera del inglés. Existe el control de la empresa, del patrono de tu vida. Que se van a poner a reclamar que no le están pagando esto o lo otro. Entiendo. Entonces, claro, bueno, lo que tienes razón, es una vulnerabilidad el hecho de que además de todo existe esta barrera de idioma y que incluso si es que me tradujeran el contrato, hay excepciones que me van a estar acogiendo según el tipo de trabajo que hago. Me parece que de lo más importante ahora para toda nuestra audiencia es esta comprensión de que aunque existe una generalidad de leyes que abarcan el trabajo de los trabajadores temporales agrícolas, que está respaldado en la misma ley que el resto de trabajadores de Ontario, que es el Employment Standard Act, a pesar de eso, pueden haber excepciones dependiendo el trabajo que cada uno de ellas y ellos esté desempeñando. Claudio, importante que entendamos que hay excepciones, pero también esta generalidad de reglas que nos acogen. Ahora, hay otros temas que quisiera que podamos abordar y es, por ejemplo, la seguridad en el trabajo. ¿De quién es responsabilidad la seguridad del trabajo? Entonces, explicamos en el programa anterior las diferentes leyes que le aplican a los trabajadores temporales. Hablamos que le aplica la ley del WSIB, que es en caso de accidentes laborales, y también le explicamos que la ley de Occupational Health and Safety Act, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, les aplica a ellos.
El gobierno federal generalmente cuando cuando vienen para acá les da o el consulado mexicano, que he tenido contacto con ellos recientemente y por ejemplo fuimos a una reunión con trabajadores que vinieron a conocer Toronto y explicaba la licenciada que les dan un sobre con bastante información. Se habla de la seguridad del trabajo, pero siempre hay que hacerle énfasis a cómo protegerte y señalarle a ellos, a que personalmente este verano voy a continuar con esa vocación de tratar de informar a los trabajadores temporales que viven en todas esas farmas agrícolas de la zona de Your Region, porque es mi zona. Hay otras organizaciones que se dedican a captar trabajadores en Niágara o Leamington, que hay bastante, pero sinceramente los trabajadores están repartidos por todo Ontario, porque cualquier farma o cualquier granja puede traer a esos trabajadores. Entonces sabemos el derecho que tienen los trabajadores de conocer, participar y rehusar un trabajo que sea inseguro. Es bastante subjetivo, de decidir cuándo es un trabajo inseguro o no. Tal vez me parece inseguro a mí como persona, pero o tu supervisor que ha estado ahí 30 años trabajando en el mismo lugar, lo considera que no es inseguro. Aquí viene la parte de recibir el entrenamiento apropiado, darle información apropiada a los trabajadores. Hay trabajos que son más peligrosos que otros, que involucran trabajar con maquinaria. Hemos sabido de bastantes casos de granjas que cosechan la patata, la papa, y generalmente los ponen en unas máquinas y hemos visto casos de que una cadena te llevó un dedo. Es bien común. O los riesgos que existen en el trabajo, una caída, por ejemplo, que el hecho de que también trabajan con pesticidas o tienen contacto con pesticidas. La gente lo que requiere es entrenamiento al respecto o por lo menos de tener la precaución de no acercarse a ese tipo de contacto, a ese tipo de... Pero es responsabilidad de los patronos entregar esta información de capacitación, entregar material de seguridad, entregar implementos para el trabajo seguro, etcétera. ¿Eso es responsabilidad de los patronos? Es correcto. Usar lentes, usar guantes si son necesarios, equipo protectivo. Generalmente a los trabajadores que vienen al campo, tú los ves cosechando, generalmente no les dan mayor atención, pero sí requieren un tipo de protección adecuada. Porque hemos visto enfermedades que a veces algo desconocido, o contacto, mucho sol en la piel, o también mucho sol en los ojos. Y una persona que ha estado expuesta a ese tipo de químicos. No, del hecho de que estás expuesto de alguna manera te va a proteger, te necesita una protección, tal vez necesita un lente ultravioleta de protección y todo lo demás, y bueno, también químicos. Entonces, químicos, aquí estamos hablando de un entrenamiento, generalmente lo pueden obtener a través del Ministerio del Trabajo. El problema que vamos a tener con estos tipos de trabajadores es el idioma. Generalmente esos programas son repartidos o en francés o en inglés. Y al final obtienen un certificado de seguridad en el trabajo. Claro. Pero es que sí, es una barrera de vulnerabilidad. Aquí no podemos tapar el sol con el dedo y decir que ellos tienen derecho y siempre van a acudir a eso, porque pues la verdad es que sí hay una barrera de idioma que dificulta la situación. Entiendo que hay organizaciones que están en este apoyo a las y los trabajadores temporales y sin embargo la ley no establece la obligatoriedad. Hay las organizaciones, pero la obligatoriedad queda un poco desapercibida. Claudio, ¿qué pasa? Tú nos decías, un trabajador regular en la provincia de Ontario, si tiene un accidente, él está asegurado. ¿Qué pasa en las granjas? Bueno, voy a hacer la aclaratoria. Existen excepciones. La empresa en sí tiene que tener un seguro de accidentes. ¿Okay? Si, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de
la gente que trabaja en daycare, la guardería de niños aquí en Ontario, por algún motivo no requieren el dueño de la guardería tener seguro de WSIB para los trabajadores. Pero ponle que el trabajador va y se cae por las escaleras para abajo y se daña la espalda. Ahí el trabajador, ¿qué hace? Manda la aplicación a WSIB y WSIB le contesta, que tú no tienes derecho a WSIB porque tu empresa no tiene que estar cubierta. Pero bueno, ahí responde la empresa, ¿no? El trabajador tendría que conseguirse un abogado en el área de personal injury y demandar a la empresa. Entonces, si yo fuera un empleador que tengo una guardería de niños, lo que yo haría es obtener cobertura con WSIB, así la ley me dice que no necesito. Y de alguna manera soy un trabajador, un empleador responsable y estoy respondiendo a cualquier tipo de eventualidad que pueda suceder. Me estoy curando en salud. ¿Okay? ¿Y qué pasa con los agrícolas? Los agrícolas están cubiertos por la ley de WSIB. Y ahora la organización WSIB está bien pendiente de poder revisar el caso de ellos, los reclamos que ellos tengan. Cuando estoy hablando de reclamo es un claim. ¿Okay? Entonces, si el trabajador tal y tal abre un claim, WSIB está poniendo más atención porque están conscientes de la vulnerabilidad que existe. Ejemplo, Daniela, yo creo que ya lo dimos. Llega el trabajador que no habla inglés, se daña, se cae, te puede caer del tractor, se pega en el metal, se daña la mano y se golpea la rodilla. Va al médico, llevado por el supervisor que habla inglés o que le puede traducir de alguna manera. Y le dice al médico que él se dañó la mano derecha y el trabajador se queja del dolor de la mano izquierda. El trabajador no sabe lo que pasó ese día, no sabe lo que escribió el médico, no sabe si el médico mandó un reporte a el seguro de WSIB, no sabe si el reporte es correcto. Ponle que sea todo correcto y la dirección que dio el patrono tratando de ayudar al trabajador es la dirección de la granja donde el patrono dirige su negocio. Llegan cartas al trabajador y ¿quién controla el correo? Claro. El trabajador a veces ni sabe que tiene un reclamo con WSIB. Al patrono no le interesa que el trabajador sepa que este señor tiene un reclamo abierto con WSIB y puede acceder tal vez a lo que se llama healthcare benefit, seguro de salud, fisioterapia, medicinas, que te ayuden a obtener un rayo X, un ultrasonido, un MRI, que generalmente es pagado por el sistema nuestro de salud universal, el OHIP. Pero en este caso el que es responsable de pagar eso es WSIB. Y si la prima de seguro le sube al patrono que es dueño de esa granja, no le conviene a él que tenga casos que le han aceptado accidente a trabajador tal, que le den terapia, que le paguen beneficios. Y esa es otra barrera, ¿no? Porque entonces, ¿qué hace el trabajador que, como tú dices, ni siquiera él va a recibir directamente ese correo, ese reclamo? Es una situación compleja. Generalmente vienen a mí porque, por ejemplo, tuvimos el honor de tener a nuestra compañera Liliana, el programa anterior, y ellos andan buscando recursos. Tal vez la organización de ella puede tener algo, pero a veces es en el instante que necesitas a alguien en el instante de ayudar o la voluntad de ayudar. Entonces ya vienen a uno y uno trata de ver qué ha sucedido. Uno a veces puede llamar con el trabajador a WSIB. No le estoy diciendo a la comunidad que llamen junto con el vecino y los dos traten de ayudar. No, asesórese bien. Asesórese con un especialista, un experto que pueda saber exactamente lo que se está hablando. Porque tal vez tienes la buena voluntad de ayudar a tu vecino, pero si no sabes nada del sistema, o la gente cree que sabe, pero es bueno que se
consulten. Aquí tenemos clínicas especializadas de WSIB. En Toronto tenemos 3. En la clínica mía estoy haciendo este tipo de casos. Hay otro tipo de clínica que también lo hacen, pero tiene que ser gente que de alguna manera conozca del asunto. Ok. Claudio, entonces, bueno, en términos generales estarían cubiertos por el WSIB, pero entendemos todas estas salvedades. Vamos a compartir más teléfonos adelante. Si la gente está necesitando tener información específica sobre su caso, por favor alisten papel y lápiz, ya casi les damos esta información. Mientras hay un tema que también me interesaría abordarlo, nos queda poquito tiempo, pero tú decías al inicio, lo más importante que le dan a una trabajadora o a un trabajador es el contrato, y en ese contrato se detallan algunos elementos del desempeño de su trabajo y de su estancia aquí. Cuando hablamos del alojamiento, Claudio, ¿quién es el responsable de ese alojamiento? ¿Qué características tiene el alojamiento para los trabajadores y las trabajadoras temporales agrícolas en la provincia de Ontario? Por la experiencia mía, Daniela, porque este es un programa federal y la parte de la vivienda la controla el gobierno federal, no pude encontrar mucha información al respecto. Uh-huh. Si es bien, te pasé un documento uh-huh. en el cual tú puedes hacerle énfasis o decir más o menos lo que dice ese documento. Sacamos información a gotita, uh-huh. basado en la aplicación que tiene que hacer el patrono o la empresa con el gobierno federal para, antes de que los acepten como una granja para traer trabajadores temporales, tienen que decir que tienen una vivienda adecuada. Uh-huh. Entonces la ley del gobierno federal les establece una cantidad de requisitos que son de seguridad, de no hacinamiento, ventilación, que sea protegida de los animales, porque generalmente estas casas están expuestas en el campo. Uh-huh. También habla de mantener el inmueble en buen estado, pero sí tienen que cumplir con cantidad de requisitos. Uh-huh. Que básicamente son los de seguridad, sanidad, que puedan tener, y me parece importante decirlo porque a veces precisamente esta barrera de idioma pueda evitar que haya cuestionamientos sobre si es que las casas donde están hacinadas, están llenas de gente, pues esa es una violación al derecho de alojamiento y tendrían derecho a hacer un reclamo y tendrían derecho además a no tener retaliaciones por hacer un reclamo de este tipo, entiendo, según la ley. Igual temas de, por ejemplo, sanidad, como los baños, que existan baños que estén adecuadamente sanitizados. O tener agua potable, o agua caliente, o calefacción uh-huh. en invierno. O también aire acondicionado en verano. En verano, sí. Porque, te monto una habitación, te monto una casa. A veces te montan un tráiler uh-huh. y el tráiler no tiene las condiciones mínimas o el baño no funciona. He visto casos en los cuales ha llegado inspector federal a revisar de sorpresa lo que es el asunto de la vivienda. Uh-huh. He visto otros casos que como que ponen en aviso al empleador y el empleado empieza a arreglar todo. Claro, y ahí todo está de maravilla, pero uh-huh. pero existe un número especial. Los trabajadores temporales pueden obtener ese número, llamar cuando realmente ellos consideran que las condiciones de vivienda no están adecuadas. Tal vez ellos están bien con esto o con lo otro, tal vez puede existir una violación menor, no uh-huh. quieren hacer gran alarma al respecto, se les respeta, uh-huh. ¿okay? Porque al final depende de cada uno si uno quiere iniciar cualquier tipo de acción, pero sí existe lo que es el gobierno federal uh-huh. para poder tomar cuentas del asunto de la vivienda. Tenemos un número de teléfono que está, de hecho, en la página oficial del Gobierno de Canadá, donde se amparan los derechos de los trabajadores temporales, y este número de teléfono es precisamente para hacer denuncias. Le vamos a compartir en este momento a nuestra audiencia, no sin antes recordarles que la mayor parte de los temas que abordamos aquí están relacionados a los derechos de los trabajadores en la provincia de Ontario y que están en la página web de CHHA 1610 AM, así como en la página de YouTube, y pueden encontrar ahí el detalle de todas estas pláticas que nos dan una apertura a la conversación sobre los derechos laborales. Pero si una vez ustedes han identificado hay una violación sobre los derechos, en el caso de los trabajadores temporales, pueden llamar a Service Canada al 1-866-602-9850.
9448. Es el número de teléfono de Service Canada para hacer una denuncia en caso de que pues en el lugar de trabajo se esté infringiendo alguno de los derechos laborales, ¿verdad? Yeah. Cuando dan este número, el 1866-602-9448, el gobierno federal establece que la vivienda tiene que ser segura, que no haya ningún tipo de peligro, dan información general que no puede haber hacinamiento, que esté en buenas condiciones para el clima, ya sea verano o invierno. Hablan también de tener detectores de humo y también yo creo que sería prudente lo que es de detectores de monóxido de carbono y también que tengan extinguidores. Habla que tenga una ventilación adecuada y que todos los baños y todos los zinc y todo lo demás que sea con las duchas funcione bien y ofrezca privacidad y también el que tenga agua caliente y fría. Entonces, si existe algún problema con la vivienda, ahí tienen el número 1866-602-9448, el del gobierno federal, y van a tomar carta al asunto. Ahora, sí, adelante, Claudio, disculpa. Más o menos cambiando, porque hablábamos de salud y seguridad, pero por ejemplo, cuando hablamos de que el lugar de trabajo tiene que estar libre de abusos, ya sea un abuso físico, insultos, amenazas o empujándote a hacer un trabajo que no sea adecuado, o también estamos hablando del abuso sexual o a veces nos encontramos con gente que realmente no ha tenido el entrenamiento adecuado para trabajar con personas, ¿okay? O cualquier cosa. A veces uno tiene que estar obligado a llamar a la policía o al Ministerio del Trabajo, o puede llamar al teléfono del Service Canada y van a tomar cartas al asunto. Tengo entendido también que hay un número específico para el tema de seguridad en el trabajo en la provincia de Ontario para en estos casos específicos, y también si ustedes están ahí, a nuestra audiencia decirles que les voy a compartir el teléfono ahora. Este número es específico para informar sobre problemas de seguridad o salud en el trabajo. Y en la provincia de Ontario es el 1877-202-0008. 1877-202-0008. Ese es el número para informar sobre específicamente problemas de seguridad y de salud en el trabajo. Entonces, para los trabajadores temporales que nos escuchan, el número que dimos anterior del Service Canada, de Service Canada puede hacer una llamada anónima. También se puede reportar estos abusos por escrito. Existe una página que uno lo puede acceder online, pero yo creo que necesitaría más ayuda al respecto para hacer este tipo de aplicaciones. Porque cuando existe vulnerabilidad, es posible que tú estás ligado a esa empresa, la inmigración, el permiso de trabajo que tú tienes está ligado a esa empresa. Hablamos en el programa anterior que te dan un permiso temporal cerrado solamente para esa empresa, pero si existe este tipo de abuso y ya no puedes seguir trabajando por ello porque la situación es insostenible, uno puede aplicar con el gobierno federal a que le cambien la visa y pueda uno tal vez tener una visa que puedas trabajar con cualquier tipo de empleador. Importante saber eso, entonces, que a pesar de que el permiso de trabajo para los trabajadores temporales que vienen con el PETAD de cerrado, pueden haber excepciones. Y bueno, una de las formas importantes también para encontrar apoyo es encontrar a las clínicas legales comunitarias que brindan apoyo gratuito y que nos dan este respaldo legal en varias áreas. Una de ellas, el tema del trabajo, temas de derechos laborales. Claudio, ¿nos puedes compartir tu número de teléfono del trabajo de la clínica legal comunitaria donde tú estás? Que además insistirles en que este es un sector que da apoyo legal gratuito para toda nuestra audiencia. La clínica legal donde yo trabajo es Your Region. La gente puede acceder en persona de lunes a viernes y eso queda cerca de Jan y Mayor Mackenzie. El teléfono nuestro allá es el 905-508-5018. La extensión mía
es número 46, o pueden contactarme, como lo han hecho varios de nuestros oyentes, al teléfono celular mío, que también tengo texto o WhatsApp, que es el 437-213-6957. Y bueno, si tú vives en una zona diferente, trataremos de hablar contigo y tratar de canalizarte a la clínica legal que te corresponda. O, por ejemplo, si es un área especial de WSIB, por ejemplo, de Derecho de Workers' Compensation, podemos referirte a la clínica especial que existen, como dije, en Toronto existen 3, pero es para todo Ontario, ¿no? Okay. Por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, zonas de Windsor, por ejemplo, o Leamington, que es Ontario. Sabemos que existen clínicas legales como la de Windsor, que tiene programas especiales para trabajar con los trabajadores migratorios, o clínicas legales como la de Hamilton, que también tienen proyectos para tratar de acceder a esos trabajadores y que ellos sepan que existe una clínica legal comunitaria o organizaciones que trabajan este tipo de casos. Claudio, muchísimas gracias porque vamos llegando al final del programa, pero creo que el haber podido compartir la generalidad de los derechos, también entender que hay excepciones que nos has explicado en este programa y que tenemos la posibilidad de acudir a ciertos espacios para buscar ayuda, es fundamental para construir un poco más, primero, de conciencia alrededor de toda la población que estamos de una u otra manera vinculados a los trabajos agrícolas, y también para el sector específico que enfrenta diversas dificultades, pero bueno, vamos a intentar dar un granito de arena para poder solventar y saltar estas barreras que tenemos a veces. Como tú dices, el conocimiento, la información empodera. Si tuviéramos toda la gente informada acerca de sus derechos, no existirían abusos. O, por ejemplo, otro tipo de problema que tienen los trabajadores es human trafficking, que los traen para acá determinado para otros propósitos, o existen protecciones al respecto. A nuestra audiencia, si es que hay algún número que se les quedó pendiente, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, les estaremos compartiendo los números que hayan quedado por compartirse. Claudio, muchísimas gracias, nos vemos en otra edición. Estén atentos, cada día sábado nos quedan todavía 2 programas más para Derechos Laborales al Día. Un placer haberlos acompañado esta tarde. ¡Hey! Hola. ¿Trabajas en Ontario y tienes dudas sobre tus derechos laborales? Entonces esto es para ti. Desde ahora, cada sábado a las 2 de la tarde tendrás la oportunidad de aprender sobre tus derechos. Te invitamos a sintonizar tu nuevo espacio, Derechos Laborales al Día, un programa enfocado en informarte para que puedas encontrar la mejor manera de ganarte el pan de cada día. Recuerda, Derechos Laborales al Día, cada sábado a las 2 p.m. por CHHA 1610 AM. Un programa auspiciado por The Law Foundation of Ontario.